Y esta tarde nos acompaña el doctor Felipe Caballero Briones, que es profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira, en Tamaulipas, del Instituto Politécnico Nacional. Buenas tardes, doctor Caballero, bienvenido. Buenas tardes, licenciado Albino, encantado de estar aquí. Pues vamos a iniciar con este tema tan interesante y tan importante en este contexto que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel de Norteamérica. Y digo Norteamérica porque, a final de cuentas, para efectos económicos y políticos, estamos inmersos en un tratado de libre comercio que incluye a Canadá, Estados Unidos y México. Pero antes vamos a hacer una presentación de nuestro invitado. Si me permiten, vamos aquí a compartir una pantalla con parte de la trayectoria del doctor Felipe Caballero. Pues si nos platica, doctor, aquí tenemos algunas fotografías que tienen que ver con la defensa de su tesis de maestría. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Bueno, yo la maestría la realicé aquí en el CICATA Altamira con el proyecto que le dio origen a los cicatas, que fue el maíz nixtamalizado. El trabajo que yo realicé fue estudiar todo el proceso que tiene que ver con la degradación de la cáscara de maíz, que se llama pericarpio, y la incorporación de calcio. ¿Cuál es la forma química en la que el calcio entra dentro del grano de maíz? Ese fue mi trabajo de tesis. Sí, doctor. ¿Estamos viendo las imágenes? No, todavía no. Sí, bueno. Permítanme un momento. Pero bueno, también mientras tanto le platico, yo fui parte de la primera generación del posgrado en tecnología avanzada de los cicatas, que empezó en el año 99. Y bueno, precisamente en ese tiempo fue que entramos a trabajar aquí a Cicata Altamira, y entonces empezamos a formar los laboratorios, empezamos a armar todo porque realmente no teníamos nada. Y mire, hace muchos kilos que fueron estas fotografías. Esto fue en el año 2003. O sea, yo me aventé la maestría en 4 años, tengo que decirlo, porque efectivamente, mientras hacíamos la experimentación, estábamos echando a andar los laboratorios y se fue atrasando, ¿no? Aquí estoy yo defendiendo la tesis, y aquí está mi asesor, el doctor Álvaro Zapata Navarro, un gran físico, matemático también. Él era de Yucatán. Él falleció durante la epidemia de influenza que nos tocó en el 2008. Un gran amigo, además, y se le extraña. Pues sí, sí, sí. Supongo que sí, una lástima haber perdido a un científico que, por lo que veo, se encontraba en plena etapa de producción. Sí. No deja de ser una pérdida para el país. Doctor, ¿dónde llevó a cabo usted sus estudios de licenciatura? Yo hice la licenciatura en la Universidad Autónoma de Yucatán. Yo soy químico industrial de formación, no ingeniero, soy licenciado en química industrial. Y ahí fue donde entré a esta carrera científica, porque entré a trabajar en el Cinvestav Mérida, hice mis prácticas profesionales, mi servicio social y mi tesis de licenciatura, dirigido precisamente por el doctor Álvaro Zapata Navarro, y en el grupo del doctor Juan Luis Peña Chapa. Con Juan Luis Peña, sí, un gran amigo, gran conocido. Y aquí tenemos otras imágenes, doctor, que está usted en Suiza, en Grenoble. Platíquenos, ¿qué estamos viendo aquí? Mire, este fue durante mi doctorado. Yo hice el doctorado en la Universidad de Barcelona, en España.
ahí fue donde yo empecé a trabajar con electroquímica. Ahí hacíamos materiales para electroquímica, anodización de materiales y obtención de óxidos semiconductores. Entonces aquí la persona que está aquí en la parte central de la foto es el doctor Robert Lindsay, que nos invitó a acompañarlos a un experimento muy interesante, un experimento in situ. Ahí fue donde me nació la curiosidad de hacer experimentos así de complejos. Este era un experimento muy retador, porque consistía en poner en esta cámara que está aquí en medio, en la foto de arriba en medio, una celda electroquímica que iba a ser, en la que se iba a oxidar estaño para estudiar a nivel atómico cómo iba transcurriendo la oxidación con respecto al potencial electroquímico. Entonces, este experimento se hizo en un sincrotrón, en el sincrotrón de Grenoble, que es el más grande de Europa. Es una instalación que comparten todos los países de la Unión Europea y lo financian, y tienen líneas para poder trabajar ahí. Entonces, ahí estuvimos en noviembre del año 2007. Un experimento muy interesante. Aquí a continuación lo estamos viendo en la defensa de su tesis de doctorado. Sí, aquí esto fue en el año 2009, en diciembre del año 2009, también hace algunos kilos. Aquí estoy, esta tesis se trató, la defendimos en inglés, que era la consigna del grupo donde yo me encontraba, el grupo del doctor Fausto Sanz Carrasco, que falleció ahora en la epidemia de COVID-19. Y sí, realmente una pérdida muy, muy sensible. Era un hombre muy querido en la Universidad de Barcelona, tenía una gran trayectoria. Él fue pionero en la bioingeniería. Él fundó uno de los primeros grupos en la universidad, en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, que ahorita es puntero en todo lo que tiene que ver con nanobio. Entonces, yo hice ahí también mi estancia postdoctoral con este grupo de él, y la tesis se trató precisamente de la fabricación de óxidos y materiales semiconductores pensados en energía solar fotovoltaica. Entonces, para esto también invitamos al doctor Juan Luis Peña Chapa a ser sinodal de mi examen de grado, y él gustosamente accedió a hacer el viaje a Barcelona para participar como sinodal en mi defensa de tesis, lo cual me dio muchísimo gusto. Pues sí, debe haber sido una gran satisfacción haber logrado esa meta del doctorado, que supone una etapa intensa de estudios, de investigación. Y en su caso, usted es un científico experimental, ¿no? Entonces también es otra dinámica muy particular. Y aquí vemos otra imagen con un grupo que se ve muy animado. Sí, este grupo fue el primer grupo de alumnos que tuvimos en el grupo. En aquel entonces nos llamábamos Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos. Éramos 4 profesores los que iniciamos este grupo. Aquí donde estamos es un laboratorio que armamos desde cero. Lo recibimos 4 paredes y una mesa. Y entonces, cuando yo regreso del postdoc, que lo tomé en mi año sabático, me otorgan financiamiento de parte de CONACYT, un proyecto de ciencia básica, y también nos otorgan un proyecto multidisciplinario con este grupo que le comento. Entonces, con esos recursos, teníamos una cantidad bastante generosa en ese momento, armamos todo este laboratorio. Eran 1, 2, 3, 4, 5 estancias en un espacio como de 100 metros cuadrados más o menos, con divisiones de PVC, que es un sistema muy rápido y muy interesante para construir. Y aquí en este laboratorio, mientras lo equipábamos, era donde organizábamos los cumpleaños de todos los muchachos del equipo. Este fue un grupo muy divertido, la verdad. Muchachos muy buenas personas. Aquí está uno, fue mi primer alumno de doctorado, que está sentado así como de espaldas, el doctor Jesús Guerrero. Y prácticamente la mayor parte de ellos se graduaron. Algunos continuaron con el doctorado, otros terminaron la maestría y se fueron a trabajar. Acabo de graduar a la que está a mi lado, la última, la gradué el mes pasado de doctora. Entonces, ha sido un grupo muy heterogéneo y con el que hemos mantenido amistad con varios de ellos a lo largo del tiempo. Por eso esta Hay foto me agrada. que comentar, doctor, ahora que vemos esta imagen, que una buena parte de los científicos, de los investigadores en México,
pues tienen que hacer diversos tipos de trabajos que requieren mucho esfuerzo. De entrada es el trabajo estrictamente científico, pero muchos de ustedes, tal como nos lo ha compartido, han tenido que fundar, crear laboratorios desde cero, con todo lo que esto supone en términos de poder presentar proyectos, fundamentarlos, conseguir recursos. Otra faceta también que es muy importante para un país como México y para cualquier país en el mundo es la formación de recursos humanos a nivel de maestría y doctorado, que ese es otro esfuerzo, en este caso, de docencia a nivel posgrado. Pues vemos aquí una de las facetas que tienen ustedes como científicos en México. Bueno, y aquí vemos algo, otro sincrotón, en este caso de Stanford. Este es el Stanford, así es. Aquí me tocó participar, ser participante en el proyecto, en un proyecto de medición de materiales para celdas solares que dirigió el doctor Francisco Javier Espinosa Faller de la Universidad Marista de Mérida, con quien tenemos muchos años de conocernos. Él fue egresado de Sinvestaf también, él hizo el doctorado en Sinvestaf. Él siempre ha trabajado en temas de radiación sincrotrón, y yo con él hice esta estancia, hicimos 2 visitas al sincrotrón de Stanford en 2015 y en 2016, y aquí estábamos midiendo, aprovechando el viaje, metimos varias muestras de nosotros, de los materiales basados en grafeno, en este caso eran decorados con sulfuro de molibdeno para aplicaciones con lubricantes. Y sí, el trabajo en sincrotrón es muy interesante, muy intenso. A uno le conceden tiempo por ejemplo, pueden ser 7 días de tiempo de máquina, pero son 7 días de 24 horas. Entonces, tiene que ir un equipo de 4 personas para poder cubrir esas 24 horas, porque la máquina no para y hay que aprovechar intensamente, ¿no? Es muy interesante este tipo de mediciones. Y bueno, aquí vemos una actividad que se llevó a cabo en Altamira, en Tamaulipas, el primer encuentro de materiales y dispositivos. ¿De qué trató esta reunión? Bueno, aquí la persona que está aquí a mi lado es la doctora Cecia Guarneros Aguilar. Ella es cátedra de CONACYT. Está bajo, bueno, yo sometí el proyecto de cátedras, se nos concedió ese proyecto y ella está en un proyecto a 10 años que tiene que ver con materiales termoeléctricos, que también es un tema de energías. Y entonces surgió la inquietud de hacer un encuentro con gente que conocemos, con amigos, con colegas con los que hemos trabajado mucho tiempo, y nos hicieron el favor de venir, y digo el favor porque no teníamos recursos para llevar a cabo este evento. Entonces lo recibimos en nuestras casas, ellos pagaron sus boletos de autobús y de avión, y los muchachos, nuestros alumnos, fueron los que nos ayudaron a organizar. Como usted dice, esa es una de las labores también que hacemos, que es la formación de recursos humanos, y hacer que los muchachos se involucren en la organización de un evento científico. Para ellos es muy formativo, porque incluye pues organizar las mesas de trabajo, dar el seguimiento a los invitados, preparar el libro de resúmenes, etcétera. Ya hicimos 2 ediciones de este encuentro, una fue en 2017, la segunda en 2019, y esperamos poder hacer la siguiente este año. Lo haremos de manera virtual muy seguramente. Bueno, aquí tenemos otra faceta más de algunos científicos, no de todos, de algunos científicos que les gusta la comunicación pública de la ciencia, la divulgación científica, el poder tener una comunicación con públicos que no son científicos o incluso que no son académicos. ¿Qué actividades tenemos aquí, doctor? Bueno, yo soy aficionado, muy aficionado a la astronomía y la astrofísica. Entonces me compré un par de telescopios pues pequeños, y entonces me los llevé al Cicata y organizamos con los muchachos de mi grupo. Hemos estado organizando actividades de observación astronómica. En esta en particular, bueno, aquí son 2. Una era la observación de Júpiter y de Saturno. El Cicata está en una zona alejada, digamos, del centro de la ciudad. Entonces hay una zona donde hay un momento de la noche donde se ve bastante bien, sin tenerse que ir más lejos. Y entonces aquí invitamos a los chicos, invitamos a las familias, vinieron varias familias a ver. Y aquí de la derecha tenemos la conjunción de la Luna con Venus.
Entonces les pasamos, hacemos una pequeña conferencia explicándoles de qué es lo que vamos a ver, y después de la conferencia pues hacemos la actividad de observación y luego nos comemos unos brownies para despedirnos. Pues se ve una actividad con mucho interés de parte de los visitantes. Aquí tenemos otra actividad llevada a cabo en Tamaulipas. ¿En qué consistió esta actividad? En este año 2017, el gobierno del estado de Tamaulipas organizó una expo muy grande en el Centro de Convenciones de aquí de Tampico, que se llamó Tamaulipas Emprende. Entonces, estaba dirigida, bueno, a toda la actividad industrial del estado, que es muy variada. También había empresas, microempresas, pymes, todas estas cosas. Las universidades del estado llevamos lo que hacemos relacionado con emprendimiento. Entonces, aquí presentamos varios prototipos de lo que hacemos, que ya es, digamos, lo que se podría llamar ciencia aplicada. Aquí en la foto de arriba a la izquierda, esta cubeta, que es un reactor, es una celda de combustible microbiana que sirve para producir electricidad a partir de la materia orgánica del agua residual. Entonces se trata el agua, se reduce la materia orgánica y se genera electricidad. Arriba a la derecha tenemos materiales basados en grafeno que sirven para recuperar metales pesados y colorantes del agua contaminada. También una membrana de filtración en este matraz, de la cual estamos preparando una patente también, el desarrollo de una tesis de maestría con la colaboración de una persona que trabaja en la industria. Entonces le dieron sus 2 años, digamos, para prepararse fuera de la industria, y ella trabaja en una industria de polímeros que es puntero aquí en la zona de Tamaulipas, y esa fue su tesis. Aquí tenemos un prototipo también que también sometimos a patente. Aquí atrás se ve abajo a la izquierda como un ladrillo de barro, que es también un prototipo de celda de combustible microbiana escalable, y tenemos estas celdas solares para el agua de bombeo, ¿no? Y estos somos el equipo que en este momento éramos el laboratorio, el grupo GESMAT, la doctora Cecia Guarneros, el doctor Fabio Chalelara y un servidor, que fuimos los que llevamos a este grupo de muchachos. Bien, doctor. Bueno, usted recientemente recibió la aprobación del CONACYT para un proyecto de ciencia básica relacionado con un tema ahí perdón. Sí. Entonces, pues vamos a proceder a platicar un poco sobre este proyecto que fue aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, si es tan amable de compartirnos la pantalla que tiene. ¿Cómo no? Sí, este proyecto nos lo aprobaron en la convocatoria de Ciencia Frontera del 2019, que fue una convocatoria sumamente competida, porque había pasado un año que no salía convocatoria de ciencia básica, y entonces se sometieron como 4,000 proyectos más o menos a esa convocatoria, en las modalidades individual, de grupo, que de grupo eran a partir de 2 hasta 5 instituciones, y la modalidad sinergias, que eran grupos muy grandes de 10 instituciones. Entonces, tuvimos la suerte de estar entre los 400 y pico proyectos que fueron aprobados. La convocatoria pedía referees internacionales. Nosotros escogimos 3 referees internacionales y nos evaluaron muy bien. O sea, realmente, bueno, nos hicieron varios comentarios a mejorar, pero sí, al final de cuentas, la evaluación fue muy buena, muy reñida. Y bueno, pues aquí estamos con este proyecto, que se trata de estudiar materiales basados en grafeno para energías limpias. Sí, doctor, le pido si por favor su presentación la puede poner en modo de presentación, Sí, justamente, sí. por supuesto. Ya se salió, permítame tantito. Pero ya se me enredó aquí. Ok. Exacto.
¿Por qué seleccionaron al óxido de grafeno como material de estudio para este proyecto? Bueno, ahí hay que hacer un poco de historia para saber qué cosa es el óxido de grafeno y cómo llegamos aquí, ¿no? Bueno, aquí tenemos en la ilustración el grafito, que es una de las formas del carbono, que es uno de los elementos más abundantes en la Tierra. El grafito está hecho de láminas, así como si fueran hojas de papel apiladas. Aquí esta es una representación de las hojas de papel, de las hojas, perdón, que Del forman el grafeno. grafito, y están separadas entre sí por una distancia de 0.67 nanómetros. Ahora, cada hojita que constituye el grafito se le llama grafeno. Entonces, estas hojitas son las que forman el grafito, que son las que forman las minas de los lápices que nosotros conocemos. Entonces, conforme uno pinta, sabemos que el lápiz se va desgastando y esa marca que se queda en el papel son paquetitos pequeños de hojas de grafeno. Entonces, bueno, esta que tenemos aquí abajo es una imagen del grafeno. Así se ve, fíjense que son así hojitas, como si fuera papel de China, uno sobre otro. Entonces, ¿por qué el grafeno? El grafeno es un material cuyas propiedades fueron predichas hace algunos años, hace 50, 60 años, y tiene propiedades sumamente interesantes para aplicaciones tecnológicas. Su conductividad térmica y eléctrica es muy alta, conduce mejor la electricidad que el cobre, por ejemplo, y el calor también mejor que el cobre. Es muy elástico, es muy denso, o sea, se puede usar como membrana para retener gases, para almacenar hidrógeno, por ejemplo, que es uno de los grandes retos para el aprovechamiento del hidrógeno a nivel masivo. Es sumamente ligero, porque tiene un solo átomo de espesor. Es muy, muy duro, es más duro que el acero, por ejemplo. Es flexible, es más ligero que la fibra de carbono, que sabemos que se utiliza ahora en muchísimas cosas. También es resistente a la radiación ionizante, que también es una de las aplicaciones que nos interesan, y cuando se ilumina genera electricidad. Entonces, el grafeno no se había aislado, todas estas propiedades que se habían predicho, no había manera de estudiarlas porque no se había aislado el grafeno en la naturaleza, a pesar de que se sabía que era lo que estaba hecho el grafito. Entonces, estos dos científicos, André Geim y Konstantino Boselov, que son dos científicos rusos que trabajan en la Universidad de Manchester en el Reino Unido, fueron los primeros que aislaron el grafeno a partir de un experimento muy sencillo, pero que a la vez fue muy revolucionario. Resulta que tomaron una forma de grafito, que es un grafito muy compacto y muy cristalino, que se llama grafito pirolítico, y entonces le pusieron una cinta adhesiva, quitaron la cinta adhesiva y lo que se quedó en la cinta adhesiva lo volvieron así a despegar. Entonces, así sucesivamente hasta que en la cinta adhesiva quedó una sola hoja de grafeno. Después esa cinta la pegaron sobre un bloque de cobre, disolvieron la cinta y después disolvieron el cobre y esto que está abajo, que es polimetilmetacrilato, y les quedó una sola hojita de grafeno. Entonces, bueno, el experimento parece un poco obvio visto a la distancia, pero no solamente lograron aislar el grafeno, sino que hicieron la caracterización de sus propiedades, de todas las propiedades que estaban predichas. Entonces, gracias a esta serie de experimentos que ellos realizaron, fue que ganaron el Premio Nobel de Física en el año 2010. Algo genial. Genial, sí, fue un experimento así súper interesante, ¿no? Y después, bueno, lo que ellos han fundado en Manchester, hay un centro dedicado exclusivamente al grafeno, que es ahora un centro enorme, que está dedicado solamente a eso. Entonces, claro, esta manera de obtener grafeno, que se llama pomposamente, los científicos le llamamos exfoliación micromecánica, pues es una manera bonita, pero no es una manera rápida, ¿no? No se puede generar grandes cantidades de grafeno, ¿no? Porque si queremos hacer aplicaciones, pues necesitamos pasar a la escala de los kilogramos, cuando menos. Entonces, hay una serie de métodos que son estos que están aquí ilustrados para obtener grafeno en cantidades mayores o menores, con calidades mejores o peores, digamos, o de menor calidad, entre las cuales está la oxidación del grafito,
la oxidación química del grafito y su exfoliación, o sea, la separación de las hojas, para obtener óxido de grafeno. Y a partir de él obtener luego óxido de grafeno reducido. Entonces, este es un método muy interesante porque se puede hacer a muy gran escala. O sea, de hecho, ya se pueden fabricar kilos, ya la industria ya fabrica kilos de este material, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, nosotros en el laboratorio usamos lo que se llama el método de Homers modificado, así se ve en la literatura. Homers fue una persona que utilizó oxidantes fuertes, peligrosos e incluso explosivos. Entonces, a lo largo del tiempo, la gente ha ido proponiendo otras rutas, pero él ha seguido conservando el nombre de Homers como el que inventó este método, ¿no? Fundamentalmente consiste en usar grafito, agregar un oxidante como el permanganato de potasio, nitrato de sodio, luego esto se enfría y se añade ácido sulfúrico concentrado. Entonces esto se deja en frío durante un periodo, se calienta, se añade agua, al calentarse agua el material se hidrata y se generan una serie de grupos funcionales en la hoja del grafeno, ahorita más adelante explico cuáles. La reacción se termina, se seca, se lava, etcétera, y se obtiene el óxido de grafeno. Entonces, este proceso hecho en el laboratorio, desde que uno empieza hasta que uno hace todos los lavados, la purificación, el secado, se lleva un par de días haciéndolo. Entonces, realmente sigue siendo un método caro, ¿no? Para que tengan idea, un gramo de óxido de grafeno cuesta del orden de 8,000 pesos. Un gramo son. Un gramo, exactamente. Entonces, aquí en México ya hay algunas industrias que lo fabrican, ¿no? Nosotros hemos comprado para ver la calidad, porque pues, es importante ver también la calidad, y realmente el óxido de grafeno que nosotros producimos es bastante bueno y comparable con comprar comercialmente, ¿no? Entonces, puede usarse uno u otro, ¿no? Ahora, el chiste del óxido de grafeno es que funciona como un juego de construcción, ¿sí? La gente joven que vea este reportaje conoce seguramente el Minecraft, que es Claro. como una plataforma, realmente es un juego muy interesante porque es como si tuviéramos un lienzo y sobre ese lienzo se hacen cosas, ¿no? Se añaden bloques, se sacan bloques de otras partes y se construyen mundos enteros, ¿no? Resulta que el óxido de grafeno es esa plataforma, nada más que esta es una plataforma nanoscópica. Nanoscópica porque si bien la hoja, la dimensión, el ancho y largo de la hoja tiene algunos micrómetros, el espesor es nanométrico, es el espesor de un átomo, de unos cuantos átomos de espesor. Y lo que lo hace plataforma, lo que lo hace versátil, son todos estos grupos. Fíjense, aquí tenemos el esqueleto de carbono, digamos, la hoja de grafeno, y arriba tenemos grupos hidroxilo, que son estos OHs, tenemos grupos epoxi, que son estos grupos con el oxígeno en medio, tenemos grupos carboxilo, y en esos grupos se pueden hacer todas las reacciones de la química orgánica. Se pueden hacer sustituciones, se pueden hacer amidaciones, se pueden hacer carboxilación, epoxidaciones, lo que uno quiera. Entonces, ahí puede uno, esos sirven como puntos reactivos, por ejemplo, para generar hidrógeno directamente. Y aquí, doctor, justamente me lleva esto a mi segunda pregunta. ¿Cómo es que el óxido de grafeno puede convertir la luz solar en energía o puede almacenarla o generar hidrógeno? Pues, por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, aquí tenemos el esquema de un supercapacitor. Un supercapacitor es una especie de esponja, o sea, es un material poroso que es capaz de almacenar cargas eléctricas, iones, en esta estructura porosa, iones negativos, iones positivos, y de esta manera queda cargado. Por ejemplo, aquí en estas micrografías, aquí en la de la derecha, vemos un material que es como una esponja expandida, ¿sí? Esas son hojas de grafeno modificadas. Este no es un material de nosotros, aquí está bajo la referencia. Y esa porosidad es gran porosidad es la que le da la capacidad de almacenar muchísima carga eléctrica en forma de iones. Aquí a la izquierda, en cambio, vemos un material compósito, o sea, es una hoja de grafeno que ha sido modificada con sulfuro de molibdeno y con óxido de titanio, en la cual generamos este material compósito que es capaz de almacenar por una reacción de oxidación y reducción, almacenar carga también. Y el grafeno lo que hace es distribuir esa carga con mucha rapidez.
¿sí? Y hemos obtenido muy buenas propiedades de almacenamiento A de ver, carga. doctor, aquí lo que estamos viendo, estas imágenes son fotografías. Sí, son micrografías electrónicas. Las imágenes de la izquierda se tomaron en un microscopio electrónico de transmisión en la Universidad Autónoma de Querétaro, y las universidades, perdón, y las de aquí de la derecha son micrografías electrónicas de barrido. Pero sí, aquí vemos las escalas, sobre todo en la de la izquierda, en la segunda de la izquierda, podemos ver que la escala es de 10 nanómetros. Y estas líneas paralelas que se ven en diferentes direcciones son las filas de átomos. Entonces, con esta técnica, con el tiempo, podemos ver los átomos y A ver, podemos esto identificar. es muy, muy importante para los que no somos científicos. Entonces resulta que podemos ver los átomos, podemos fotografiarlos, podemos ver cómo es su geometría, su superficie. Podemos ver sus posiciones, podemos ver a qué distancia están entre sí, por ejemplo. Todavía no logramos ver, por ejemplo, el electrón con estos métodos, pero sí podemos ver los átomos. Por ejemplo, el grafeno sí podemos ver, digamos, la esferita, la nube electrónica que lo rodea, esa sí la podemos ver, exactamente. Okay. Y los gráficos de abajo son gráficos de desempeño que muestran la capacidad de carga, la estabilidad del material. Entonces, eso nos dice que los materiales, estos que estamos fotografiando, tienen buenas propiedades de almacenamiento de carga. Ahora, en cuanto a lo que me preguntaba también de la iluminación, bueno, las celdas solares generan corriente cuando las iluminamos. Ese es un fenómeno, pues, bastante y los materiales que la forman es un sándwich de materiales, es un stack que le llamamos, ¿no? Este esquema que está aquí a la izquierda es una celda solar de silicio, que son las que están más expandidas actualmente, las que vemos en todas las ciudades, y que tiene un sándwich, tiene un contacto, un material de un tipo, un material de otro tipo, y cuando se iluminan sucede lo que está aquí a la derecha, como un tobogán. La luz lo que hace es excitar a los electrones que están dentro del material, o sea, suben, digamos, de su estado, lo que le llamamos el estado basal, o sea, su estado de mínima energía, y la luz lo que hace es subirlos a un nivel de energía mayor, y aquí en la unión que hay entre los dos tipos de materiales, el verde y el azul, se crea una diferencia potencial que es como si creáramos un tobogán que hace que el portador que fue excitado se fluya rápidamente hacia el otro contacto, y eso es lo que se genera, esa es la corriente eléctrica que se genera. Entonces, el papel del grafeno en este tipo de celdas solares, son celdas nuevas hechas a partir de grafeno, es ayudar precisamente a esa separación de las cargas una vez que son excitadas por la luz. El grafeno, como es un muy buen conductor de la electricidad, la separa muy rápidamente, lo cual aumenta la eficiencia, porque las celdas solares convencionales tienen en esa parte de la excitación y la separación hay muchas pérdidas. Entonces, está predicho que estas celdas con grafeno mejoren sus propiedades, ¿no? Y estas son este es un esquema que está en la literatura de cómo algunas celdas que han sido fabricadas a partir de silicio y grafeno. Y aquí a la derecha, estas son materiales hechos por nosotros. Este esquemita de los átomos muestra la capa de óxido de grafeno, a la cual hemos añadido nanopartículas de un material semiconductor, el sulfuro de cadmio, que le da esta coloración amarillo rojiza, ¿sí? Y que es la responsable de que haya estos picos que tenemos aquí al extremo derecho, que son picos de corriente que se dan cuando se ilumina. Encendemos y apagamos, y entonces la corriente sube, y cuando apagamos baja, sube y baja. Y eso demuestra que el material tiene actividad respecto a la luz solar. Y con respecto al hidrógeno, bueno, el hidrógeno se genera por un fenómeno muy similar al de la generación de energía eléctrica fotovoltaica, que es al iluminar hay esta separación de cargas que decía al inicio, se excita electrones, pero después el chiste es que estos electrones salen hacia un medio que suele ser un medio líquido, se encuentran con el agua, y el agua genera hidrógeno y genera oxígeno. O sea, hay lo que se llama la fotólisis del agua, ¿no? Que es este esquemita que está aquí, el segundo de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, ahí es donde se genera hidrógeno. Entonces, el grafeno también tiene esta función.
en los grupos funcionales que mostrábamos en la hojita, ahí tienen el potencial de generar esta reacción de fotólisis del agua, justamente ahí. Pero además podemos modificar estos grupos funcionales, ponerle nanopartículas que sean todavía más eficientes. O reemplazar algunos átomos de carbono también, en vez de carbono, por ejemplo, poner nitrógeno, poner boro, y también generar ahí grupos reactivos, ¿no? Y las gráficas que tenemos aquí abajo son gráficas que muestran cuánto hidrógeno evoluciona en el tiempo mientras se ilumina. Esto se ilumina con radiación ultravioleta. Y entonces esto genera, estas líneas son la cantidad de hidrógeno que se va generando con respecto al tiempo. Hemos probado al menos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 materiales diferentes que hemos sintetizado y que son capaces de generar hidrógeno. Entonces, esos son como los mecanismos por los cuales ocurre, ¿no? Bueno, aquí esta última, pues es un material también, recuerdan el material compósito que les mostraba, ¿sí? Si nosotros, este esquema que está aquí abajo, sí, este es como hacer una representación de la estructura electrónica, o sea, cómo se acomodan los niveles de energía de estos materiales para que pueda ocurrir la generación de hidrógeno, ¿sí? Aquí tenemos, si ven, se forma como una especie de desniveles, una especie de resbaladilla, digamos, que es la responsable que cuando nosotros con luz excitamos, esta resbaladilla lleva a los electrones hacia un lado y hacia el otro, y en los extremos, digamos, del tobogán es donde se genera hidrógeno, como pueden ver aquí en el esquemita, ¿no? Y otra vez, la hoja de óxido de grafeno es la que sirve como soporte, como plataforma de todo esto. Bien, doctor. ¿Cuál es su criterio para seleccionar átomos y sustancias que modifican al óxido de grafeno? Pues mire, este es un cartoon que me gusta mucho, es un sitio muy interesante. Cuando hablamos de nanotecnología, estamos hablando ya de los bloques fundamentales de construcción, de los átomos, ¿sí? Entonces, tenemos la paleta, digamos, que usamos los pintores en nanotecnología, pues esto es toda la tabla periódica. Entonces, tenemos pues tenemos que tener conocimiento, digamos, de las propiedades de los átomos, según dónde están localizados en la tabla periódica, y podemos elegir átomos que sean magnéticos, por ejemplo, que son la familia del hierro, del níquel, materiales que puedan formar un semiconductor, por ejemplo, como la fila de los calcogenuros, con la fila de la familia del zinc, del cadmio, del mercurio, etcétera. Entonces, seleccionados esos materiales, esos átomos, entonces nosotros podemos pasar, ay, ¿dónde quedó ya se me atrapeó aquí la figura, que era el top bottom y el bottom up. Creo que me comí una diapositiva, pero bueno, no importa, está abajo de la seleccionada, ¿no? Sí, ajá, este es pues sí, aquí está, aquí se sigue bien, perdón, sí. Aquí está el top bottom. Exactamente. Entonces, dos maneras de hacer nanomateriales, pues es ir de arriba abajo, o sea, tener un bloque de material y hacerlo picadillo hasta que llegamos al nivel nanométrico. Y la otra es partir de los átomos y hacer un Lego y crear materiales nanométricos, ¿no? En el caso del grafeno, podemos hacerlo de las dos maneras. Podemos tomar el grafito y exfoliarlo, o sea, separar las hojas por un método, por diferentes métodos, el que decíamos del micro exfoliación, hacerlo por oxidación del óxido del grafito, hacerlo por exfoliación líquida, o ir de abajo hacia arriba, ir depositando estructuras de carbono usando, por ejemplo, gas etileno y depositarlo a una temperatura muy elevada y el material se organiza, se autoorganiza para formar grafeno. Entonces, esos son como los criterios que utilizamos para generar un material nanoestructurado, ¿no? Ahora, ¿con cuáles teorías y herramientas estudian ustedes el comportamiento de los materiales obtenidos cuando son sometidos a iluminación o a un potencial eléctrico?
Pues mire, por ejemplo, el proyecto de Ciencia de Frontera está hecho para estudiar, le decía, materiales fotovoltaicos, materiales para generar hidrógeno y materiales supercapacitores. Dos de las herramientas para hacer estos estudios son la espectroscopía Raman, que permite estudiar variaciones estructurales, ¿sí? La espectroscopía Raman lo que hace es vibrar las redes de los materiales, y estas vibraciones contienen la información de la estructura y de cómo se organizan los materiales, ¿no? Con alguna modificación de potencial. Por ejemplo, en este ejemplo de la literatura, cuando se aplica un potencial electroquímico y se utiliza la espectroscopía Raman, que son estos picos que se ven aquí a la izquierda de la figura, podemos ver cómo las entidades moleculares cambian de organización, ¿sí? Podemos estudiar un mecanismo. Y el otro método que pretendemos utilizar es la absorción de rayos X en un sincrotrón. Precisamente queremos ir al sincrotrón de Stanford a hacer este estudio. La espectroscopía de absorción de rayos X permite ver, por ejemplo, si estamos estudiando el átomo de cadmio, nosotros podemos ver alrededor del átomo de cadmio quiénes están, o sea, cuáles son las primeras 3 capas atómicas que hay alrededor del átomo de cadmio. Por ejemplo, pueden ser azufres, pueden ser oxígenos, puede ser, si hay enlaces con el grafeno, puede ser que el átomo de cadmio esté enlazado con el grafeno directamente y su primer vecino será un carbono y su segundo vecino sería un azufre, por ejemplo. Y entonces cuando nosotros hagamos una modificación con iluminación o con potencial, podríamos ver que las distancias entre estos átomos se hacen mayores o se hacen menores, que hay un cambio en los ángulos de enlace, por ejemplo, y esto nos puede explicar, por ejemplo, cómo se degrada un material, porque al final de cuentas, si hay una modificación estructural continua, el material se puede romper. Y eso es lo que lleva a los dispositivos a fallar, por ejemplo. Las baterías, los capacitores, todo al final del día acaba fallando y hay que saber por qué, ¿no? En dónde está el mecanismo de falla, ¿no? Entonces, estas son, entonces, algunos de los mecanismos, de las técnicas, ¿no? Este es el equipo Raman, se los presento físicamente, lo compramos con este proyecto, nos llegó hace un par de semanas, lo estamos probando con, pues, digamos, las restricciones que hay de acceso y todo, se va una vez a la semana, y tiene aquí en el Raman lo que hay es un láser, que es la fuente de excitación, este láser verde, muy intenso, y aquí dentro de la cajita la otra fibra óptica recibe la radiación que proviene de la muestra, que es la que tiene la información de esta estructura vibracional. Entonces aquí tenemos, y podemos usar un microscopio para poder enfocarnos al punto de la muestra que nos interese, y aquí mismo, en la platina del microscopio, podemos montar una celda electroquímica, y mientras estamos haciendo un proceso de potencial o estamos iluminando con luz blanca, podemos ver cuáles son las modificaciones estructurales. Y aquí en el sincrotrón, bueno, en otro momento pues, se puede platicar más de los sincrotrones, porque es un tema largo de explicar, pero bueno, esta grande aquí a la derecha arriba, este es el sincrotrón de Grenoble, en el que tuve la oportunidad de estar en el año 2007. Aquí ya es la parte, ya lo reformaron, le hicieron un upgrade muy importante. Para que tenga idea, tiene 900 metros de diámetro la estructura, pues casi 1 kilómetro de diámetro, es enorme, ¿no? Y estos puntos que están aquí en el mapa son los sincrotrones, algunos de los sincrotrones que hay en el mundo, ¿no? Entonces ahí es donde pensamos hacerlo de absorción de rayos X. Es impresionante ver una instalación de esta magnitud, que bueno, podemos más o menos calcular la escala, el tamaño de este edificio, viendo los detalles que aparecen a su alrededor. Pero, y es un tanto paradójico que en una instalación tan grande se está analizando el microcosmos de alguna manera. Entonces, pues es un contraste impresionante, pero que por otro lado digamos, nos indica que muchos de estos dispositivos que aparentemente son muy pequeños, lo que pudiera ser un supercapacitador o algún dispositivo electrónico en otro terreno, digamos como un chip, eh, los científicos como usted han estado diseñando estos materiales
manipulando los átomos o las moléculas. Y es algo también tremendamente, yo creo que apasionante, ¿no? Para los jóvenes que vean este reportaje, esta entrevista con usted, pues pueden darse cuenta de las oportunidades de retos intelectuales, de retos experimentales que puede tener un científico y trabajar en instalaciones tan impresionantes como esta. Y esto nos lleva a un cuestionamiento. Su investigación está clasificada como ciencia de frontera y pues lo usual es que este tipo de investigación genere artículos que son publicados en revistas internacionales con lo que se llama un sistema de arbitraje. Pero además, mi pregunta es si esto también puede dar origen a patentes. Sí, claro que sí. Bueno, efectivamente, el concepto de ciencia de frontera es estar en la cresta de la ola, ¿no? Son temas que están vigentes, que tienen un gran interés para la comunidad científica en general, pero sí, definitivamente, la generación de patentes es una de las cosas que nos interesa. Por ejemplo, déjenme le muestro aquí en este esquema, es que no quería abrir la presentación. Una de las cosas que que hicimos el diseño conceptual y lo estamos empezando a trabajar, es un generador solar de potencia. Esto va a permitir tomar CO2 de la atmósfera, con luz solar y agua, generar un combustible, o sea, generar metanol o generar gas de síntesis o generar hidrógeno. ¿Sí? Esto se hace a partir de los materiales que estamos utilizando, por ejemplo, para hidrógeno. Entonces, este es un diseño conceptual, ya tenemos una idea del reactor y que patentar, efectivamente, a partir de todo el desarrollo básico que hicimos, ciencia básica que hicimos. Además, también ya tenemos un dispositivo que hemos desarrollado, que le quería mostrar, a ver si se ve el video. Ahí, ¿dónde está el video? Aquí diseñamos un supercapacitor, diseñamos y construimos un supercapacitor con parte del equipo de trabajo de este proyecto, que está en la India. Este supercapacitor, ahí se ve el video, ¿verdad? El supercapacitor es como una moneda, como una batería de las de moneda. Ahí se hizo el supercapacitor, se cargó durante unos minutos y sirve para iluminar un LED. Ya tiene la suficiente potencia para iluminar un LED. O sea, un supercapacitor almacena energía. Exactamente, exactamente. Es el equivalente a una batería, pero funciona, digamos, el principio de funcionamiento es distinto. La batería funciona con una reacción química, el supercapacitor almacena la energía en forma, digamos, mecánica, en la parte porosa, ¿no? Entonces, normalmente, el trabajo que solemos hacer en los laboratorios es difícil llegar a un dispositivo, porque primero uno tiene que tener uno tiene usualmente el equipamiento para hacer síntesis y estudio de los materiales, pero para hacer dispositivos se necesita equipo adicional y se necesita ahora sí que dedicarle la vida a eso. Yo he tenido varios de mis mentores, me decían, si tú quieres hacer celdas solares, haz celdas solares. Entonces, es hacer 100 celdas solares una tras otra hasta que salga la primera, y una vez que sale la primera hay que dedicarse a mejorarla y mejorarla y mejorarla. ¿Sí? Entonces, esto es otra rama, digamos, requiere pues dedicarse exclusivamente a eso, y lo nuestro, por ejemplo, es dedicarnos a nuevos materiales. Entonces, para nosotros haber llegado hasta el dispositivo, con esta colaboración que tenemos con la Universidad de Pondicherry en la India, es sumamente satisfactorio, porque eso quiere decir que nuestros materiales sí se pueden aplicar a una cosa de la vida real, ¿no? Aquí bueno, el supercapacitor estuvo iluminando, ya lo voy a apagar, estuvo iluminando durante 6 minutos, o sea, estuvo manteniendo el LED durante 6 minutos, pues lo cual es bastante bueno, ¿no? Entonces sí, efectivamente, las patentes vamos a sacar patentes de nuestro proyecto. Ahora, mencionaba en la presentación del tema el gran apagón que se sufrió en Texas
con motivo de la tormenta de nieve y también se sufrió en varios estados de la República Mexicana. Mucho se habló que esto tuvo que ver en una parte con la variabilidad y la intermitencia de las fuentes renovables de energía y que pues todavía no hay la suficiente capacidad de almacenamiento de este tipo de energía. Y hasta donde puedo entender, proyectos como el suyo van dirigidos a este gran desafío, cómo almacenar más y mejor este tipo de energía, ¿verdad? Así es, sí. Sí, 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 sí. Efectivamente, es uno de los retos más importantes en las energías renovables, ¿no? La intermitencia, ¿sí? Que el recurso no es constante en el tiempo. Y entonces la energía que se puede generar una gran cantidad de electricidad en horas pico del sol o en horas pico de viento, pero esa energía luego no se necesita toda en ese momento. Entonces, si no se almacena, la energía se disipa. Los métodos de almacenamiento, efectivamente, los supercapacitores son uno de los métodos pensados para esto, ¿no? Porque son capaces de almacenar tienen una gran cantidad de energía almacenable y pueden proveerla muy rápidamente. Una batería es más lenta en entregar la energía que almacena que un capacitor es muy rápido. Entonces sí, los capacitores son una de las alternativas para el problema del almacenamiento. Otras alternativas que son las que se usan ahorita, por ejemplo, es el almacenamiento inercial. Se bombea agua y se mantiene elevada y luego esa agua desciende y acciona una turbina para generar electricidad hidroeléctrica, ¿no? Entonces hay mucho trabajo para esta parte del almacenamiento y lo que hacemos, pues sí, esperamos que contribuya para eso, ¿no? En forma de Ahora, hidrógeno porque también. una lección, digamos, que tuvimos después de esta extraordinaria tormenta de nieve y del apagón, es que en ese caso el estado de Texas decidieron cortar el suministro de energía o de gas a México, dado que ellos tenían que hacer frente a sus propias necesidades en un ambiente de frío extremo. Y esto también, por ejemplo, nos recuerda lo que está sucediendo con las vacunas. Es decir, los países europeos o Estados Unidos que tienen los grandes laboratorios farmacéuticos y han producido las primeras vacunas, pues ellos primero ahorita están dirigiendo sus suministros en varios de los casos para cubrir sus propias necesidades de vacunación. Entonces, los países que tienen el control sobre ciencia y tecnología, pues pueden hacer frente a este tipo de eventualidades sin depender de lo que los países desarrollados políticamente van a decidir. Entonces, digo, este es un contexto muy general en el que estamos insertos, pero que tiene que ver finalmente con proyectos como el suyo. Entonces, ya para ir cerrando este tema, eh, podríamos tener una comparación, por así decirlo, de qué cantidad de presupuesto para este tipo de investigaciones se puede invertir en un país como Estados Unidos y cómo estamos en México. Miren, efectivamente, los países que más invierten en ciencia, tecnología e innovación, pues son los países que tienen un mayor desarrollo material, un mejor desarrollo en salud, una mejor calidad de vida en general, ¿no? Veámoslo no solamente desde el punto de vista de cuántos aparatos podemos tener, sino cuál es la calidad de vida, la calidad del agua, la calidad de la atención médica, la calidad del aire, etcétera, ¿no? Los combustibles que se utilizan, etcétera. Entonces, sí, en México, por ejemplo, en el caso del grafeno, que ha sido uno de los materiales que en su momento se reconoció como sumamente importante, para que tengamos una idea, la Unión Europea lanzó esta iniciativa que se llama el Graphene Flagship, el buque insignia del grafeno. Esta iniciativa abarca todos estos países que vemos en el mapa, abarca 21 países de Europa y de Medio Oriente porque están Israel y Turquía también.
y tiene más de 1.000 millones de euros de financiamiento. Y estos 1.000 millones de euros no solamente financian proyectos de investigación básica. Ahorita hay 2.269 proyectos, 2.269 proyectos aprobados en Europa. 2.200, es una población de 500 millones de personas, son 3 veces más que nosotros, y nosotros tenemos pues 400 proyectos relacionados en todas las ciencias de frontera, en todos los temas de frontera, y de grafeno solamente hay 2 proyectos que se aprobaron en esta convocatoria, uno de ellos teórico y el otro es el nuestro. Entonces, el esfuerzo que hizo Europa para esto, pensando en generar una serie de satisfactores de necesidades materiales, de necesidades de bienestar en general para la sociedad, es enorme, ¿no? Enorme. Aparte de, insisto, de los proyectos de investigación, o sea, de lo que hacemos en las universidades, esta iniciativa también ha generado empresas, tiene partners industriales, tiene asesorías, se acaba de construir una fábrica prototipo para celdas solares basados en grafeno, financiado por esta iniciativa. O sea, hay un eje que no depende de las coyunturas locales, de los gobiernos locales, es un eje transversal por toda Europa que está trabajando en este tema, ¿no? Y y hablo solamente del grafeno porque es lo que a mí me concierne, pero hay otras iniciativas europeas en otras ciencias, por ejemplo, en nanomedicina, que España es puntero en nanomedicina, también hay un eje transversal, europeo transversal, para hacer inversión en nanomedicina, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, lo que usted dice, por ejemplo, esto es todo lo que está haciendo el Graphene Flagship actualmente, ¿no? Todas estas que están aquí arriba son empresas que han salido de ahí, de universidades, han creado empresas innovadores, o sea, es gente innovadora, son gente joven, son emprendedores que han hecho empresas para diferentes cosas, para materiales electrónicos, para el cerebro, para imagen, para tintas, para iluminación, etcétera, que han surgido de esta iniciativa, ¿no? Entonces, no solamente la diferencia en cantidad de dinero es abismal, sino las estrategias no están, no hay una estrategia transeccional que diga, estas son las necesidades del país y hacia allá nos vamos a dirigir. Es muy difícil. Realmente nosotros como científicos siempre queremos más recursos para nuestras investigaciones y todos creemos que nuestra investigación es la más importante de todas, ¿no? Pero sí debe de existir una iniciativa de largo aliento que no dependa de los vaivenes de la política nacional, que haga este tipo de cosas, ¿no? Llámese grafeno, llámese cualquier otra iniciativa. Se creó la iniciativa de laboratorios nacionales, por ejemplo, aquí en México, y existe el Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos, precisamente. Pero, por ejemplo, no está articulado con todos los grupos que hacemos grafeno en el país. ¿Sí? No hay un eje que diga, ok, creado el laboratorio de materiales grafénicos, todos vamos a articularnos ahí, porque porque el financiamiento es tan pequeño que todos queremos el financiamiento, ¿no? Y la cantidad de dinero que hay para repartir es muy poca y alcanza para muy pocas cosas. Los equipos se compran todos en el extranjero. Esa es una de las grandes dependencias que tenemos en este país. No tenemos una infraestructura para hacer equipamiento científico de calidad en este país. En este país no hay quien construya un equipo óptico, un Raman, un microscopio electrónico, y eso es, pues, ahí es donde está la dependencia tecnológica que mencionaba usted. Entonces, es un problema muy complejo. Es muy importante que toda la sociedad mexicana pueda darse cuenta del papel trascendente que juegan los científicos mexicanos y todo el potencial que tienen para poder contribuir a un México no solo con más crecimiento, sino más desarrollado, con más calidad de vida, como usted dice, pero pues la comunidad científica necesita ser multiplicada por algunos órdenes de magnitud, es decir, ser mucho más grande y con más
y con más recursos. Por esto es importante tener los testimonios de científicos como usted que le expliquen a los ciudadanos pues en qué consiste su trabajo y cuál es el sentido que puede tener el trabajo científico para la sociedad mexicana. Antes de despedirnos, le pido, doctor Felipe Caballero, si podemos dejar de compartir la pantalla y pues ya nos despedimos. Le pido si quiere dar un mensaje a las personas que nos van a ver y escuchar. Bueno, la ciencia es una cosa universal. O sea, realmente es difícil hablar de ciencia mexicana, ciencia española, ciencia europea, ciencia americana, ¿no? La ciencia es la manera que tenemos los seres humanos de descubrir la naturaleza, ¿no? De entender la naturaleza y a partir de ese conocimiento generar satisfactores para la sociedad, generar condiciones que mejoren la calidad de vida de la sociedad, ¿no? Es importante lo que algunos autores llaman la alfabetización científica, que es hacer que los ciudadanos no seamos únicamente usuarios, no seamos únicamente compradores de cosas, ¿no? Que adquiramos un teléfono, una computadora, el Wi-Fi, no sé, sino que conozcamos cómo se llegó a eso, conozcamos, no que todos sepamos armar un teléfono, pero que sí estemos conscientes de cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, cómo funciona la tecnología y cuál es el impacto que tiene la ciencia y la tecnología en nuestras vidas, ¿no? Para que nosotros seamos capaces, sobre todo los jóvenes, sean capaces de generar iniciativas, sean curiosos. Yo siempre le digo en todas las oportunidades que tengo de hablar de esto, el primer requisito para ser científico es ser curioso. Es plantearse como una manera de vivir la observación permanente de la realidad. No nada más en el campo en el que uno estudió, insisto, yo soy químico, soy doctor en ciencias de materiales, pero además me interesa la contaminación ambiental, me interesa la urbanización, me interesa el desarrollo comunitario. Y entonces uno observa y uno es capaz de proponer soluciones y de conseguir colaboraciones, hacer colaboraciones con todos los sectores de la sociedad para mejorar, insisto, la calidad de vida de la población, ¿no? Ese es el mensaje que yo creo que es importante para los jóvenes. No importa el área en la que deseen dedicarse a las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias de la tierra, las ciencias duras, en todas pueden contribuir y en todas hay que aliarse, hay que hacer grupos, hay que hacer sinergias multidisciplinarias, interdisciplinarias entre todos para ofrecer soluciones a los grandes retos de la humanidad, ¿no? Y ampliar la frontera del conocimiento. Le damos las gracias por compartir durante este tiempo parte de su trabajo. También agradecemos a todo el público que participa con nosotros de esta transmisión y los invitamos a que estén pendientes de nuestro próximo programa. Que tengan ustedes buena noche y hasta luego. Hasta luego, buenas noches.